A mí esto me llama mucho la atención porque hace un tiempo atrás falleció el abuelo de una muy buena amiga y me dice, oye David, ya que tú eres pastor, te pido por favor que ores por mi abuelito que falleció para que tú lo ayudes a llegar a la presencia de Dios. No queremos que se vaya al purgatorio porque don Sergio la verdad, era una persona muy buena, muy especial y me dice, entonces queremos que se vaya al cielo y pueda descansar. Y, y yo quedé pensando y le dije, bueno, que nosotros no creíamos, no pensábamos en esto. Y se anduvo ofendiendo. Este fin de semana, el lunes, falleció la abuelita, la señora Elo. Y como los conocí a ellos, que ellos eran vecinos de la iglesia presbiteriana en los Andes. Y me preguntaban por esto nuevamente. Y yo le daba la misma respuesta. Entonces, ¿cómo le podríamos decir eso a ellos? Primeramente, ¿qué sabemos acerca de esta práctica católica? Sobre qué piensan ustedes. La Iglesia Católica efectivamente ora por los muertos. Hay ¿Sí? gente que deja ofrendas, mucho dinero para que sigan orando por ellos. La Quintrala hizo eso, Claro, pero eso no está fundamentado en la Biblia. No es consistente con la doctrina de la salvación en Jesús. Lo único que tenemos en la Biblia es la parábola de Lázaro y el rico, parece que es cierto, que habla sobre lo que pasa después de la muerte. exacto. ¿Alguien más tiene algún concepto de cómo surge la idea de orar por los muertos? Pastor, ¿voy a repetir la pregunta? ¿Sí, hermano Giovanni? Eh, si voy a volver a preguntar lo que dijo. Le pregunto si alguno de ustedes sabe de dónde nace esta costumbre de la Iglesia Católica de orar por los muertos. No sé si, bueno, ellos tienen un sistema del purgatorio. Yo creo que dentro del purgatorio es, bueno, donde supuestamente va la gente que muere y donde tienen que purgar, supuestamente, purgar los pecados que todavía ellos, digamos, faltan por purgar, los pecados que todavía tienen. Y yo creo que ese sistema, y por eso yo sé que tienen que orar para que después de pagar todos sus pecados, que obviamente va en contradicción con que el Señor pagó una y por todas una vez y para siempre los pecados, pero ellos Sí. dicen que como tiene un sistema de obra, eh, con eso supuestamente se van al cielo, si ora uno por ellos, por los que están supuestamente ahí en el purgatorio. Ajá. Gracias, hermano. Bueno, la, la idea o cómo surge esta doctrina de los católicos nace de una supuesta base bíblica. Y aquí es donde nosotros entramos al tiro en una diferencia abismal con ellos y que tiene que ver con los libros deuterocanónicos o libros Apócrifos, apócrifos. como La Iglesia Macabeo, que lo dice. exactamente. Entonces la Iglesia Católica acepta estos libros como parte del canon sagrado. Y dentro del canon sagrado está Segundo de Macabeo, capítulo 12, donde sale relatado del 38 al 45 eh, una pelea que hubo con Judas, eh, que reunió su ejército y van a la ciudad de Adulam. El ejército se santifica, se purifica según lo que establece la ley judaica, y los soldados de Judá eh, encontraron a muchos de sus compatriotas caídos en el combate. Había muchos muertos. Pero ¿qué pasaba? Que sus enemigos, debajo de sus ropas, encontraron objetos consagrados a otros ídolos. Entonces, e- ellos pensaron que esos ídolos fueron los que causaron la muerte de los judíos.
Y Judas Macabeo, eh, pensando que estos hombres que murieron para que se pudiesen conservar limpios, o sea, limpios de sus pecados, dice lo siguiente, me dice, el valiente Judas recomendó entonces a todos que se conservaran limpios de pecado, de que habían visto con sus propios ojos lo sucedido a aquellos que habían caído a causa de su pecado. Recogió unas 2000 monedas de plata, las envió a Jerusalén para que se ofreciera un sacrificio por el pecado. ¿Y qué dice Maqueo? Que esa acción fue una acción noble y justa con miras a la resurrección. Dice, pero como no tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa, por esto hizo ofrendar ese sacrificio por los muertos para que Dios les perdonara sus pecados. Entonces, en ese acto, la Iglesia Católica toma pie para el tema de la oración entre los muertos. Y eso es algo que llevan haciendo constantemente. Entonces, nosotros, primero, si nosotros queremos refutarle un poco esto, que tenemos que entrar a conocer el trasfondo histórico. Ahora, como nosotros no creemos que los libros deuterocanónicos o apócrifos sean parte del canon sagrado, para nosotros esto inmediatamente deja de ser un concepto o una doctrina bíblica. Porque en nuestra Biblia no sale en ninguna parte el bautizarse o sea, el orar por los muertos. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestras plegarias, nuestras oraciones, no van a influir en alguien una vez que esa persona haya fallecido. En el momento que esa persona fallece, el destino eterno queda sellado. No hay vuelta, como decía recién el hermano Giovanni, y de la manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Nosotros podríamos decir que la muerte es final, que no hay nada después de esto, y que ninguna oración, ninguna ofrenda, ninguna cosa, ¿cierto? Proveerá a la persona que falleció la salvación, porque él la rechazó en vida. Por eso la palabra dice, ahora es el tiempo. Pongámonos a cuenta con el Señor. Y como decía Giovanni, eso después más adelante va a dar cabida a otra doctrina que es la del purgatorio, que no la vamos a analizar, pero la doctrina del purgatorio tiene su base en el libro de Corintios, capítulo 3, cuando dice que nuestras pruebas van a ser pasadas por fuego. Y esas obras son las que van a pesar. Nada más alejado que la palabra del Señor. Entonces, es una práctica que nosotros no la aceptamos, no la creemos, pero sí podemos hacer algo cuando hacemos por ello. Que en vez de orar por los muertos, oremos por los afligidos, por los deudos, por los que quedan en esta tierra, y hablarles a ellos del Evangelio de Dios. Vamos a la segunda pregunta. ¿Existen los fantasmas? ¿Apariciones de personas difuntas? ¿Por qué sí o por qué no? Los escucho, hermanos. Mm, Pastor, Hermano sí. David, sí, disculpe que me quedé con la otra volvamos a la pregunta. otra, pues. Sí, que pasa algo muy curioso con el tema de las personas que parten, como le decimos, o fallecen. Es como que se les celebra, se les adorna y se les aprecia. Entonces, una cosa muy curiosa es que todo eso probablemente en vida no ocurrió. Sí, exactamente. Entonces, ahí uno inmediatamente puede deducir la mediocridad del ser humano como es. Porque en vida tú puedes hablar, comunicar, predicar, alabar, decir, pasar las penas, pero la persona cuando muere, no, po. O sea, me refiero con esa lógica, con esa mirada, ¿me entiendes? Entonces me pasa mucho que
probablemente la Iglesia Católica hace énfasis en esas cosas, po. Como que exalta como esa idea de que ya miren a los muertos, ahora velen por él. No sé, voy a dar el ejemplo de lo que pasó con el Papa, o que lo mantienen, lo alargan un poco como el tema, como dándole una connotación superior a alguien, a un ser humano que no lo es, y que no lo va a hacer, y que no puede. Eso quería agregar Claro. a... Bueno, pastor, Hermano Javier, sí, no, apoyándome en lo que dijo el hermano anterior, nace el dicho, no hay muerto malo. Sí, muy, sí, suena jocoso, pero es cierto. pero es verdad, sí, no hay muerto Es malo. Y me vino mientras el hermano hablaba, vino a la mente el pasaje cuando le dice el maestro bueno, ¿qué dijo él? ¿Por qué me que me llamas llama. bueno? Bueno, Solo mi sí, Padre está en los cielos es bueno. O sea, da a entender que aquí nuestra realidad, o sea, podemos hacer cosas buenas, nuestro trabajo, ¿verdad? Pero también seguimos siendo pecadores, que esa es la esencia nuestra, seguimos siendo pecadores. Por lo tanto, cuando uno fallece, realmente uno, sí, cierto, se recuerda las cosas buenas, todo, es como darle un impulso más para el cielo, hablar bien de él aquí muerto. Pienso que también caemos muchas veces en las iglesias en lo mismo. Cuando se pagan, ¿cierto? Adelante, hablan, pero maravilla. Una vez leí por ahí que hablaban que se murió un caballero y empezó a hablar el cura tan bien de él y le dice la mamá al hijo, oye, mira, anda, también fue, anda al ataúd y ve si es tu papá que está enterrado ahí porque el que habla el curita no es él, porque pues, pasa eso. Y también heredamos esta tradición nosotros como cristianos. claro, por ejemplo, hoy día en el funeral del narcotraficante, del líder narcotraficante, muchas personas lo consideran, pero alguien excelente. Entonces, ese concepto está muy arraigado dentro de nuestra cultura. Y una cosa que también me estaba pensando ahora que hablamos de esta práctica de orar por los muertos, tiene mucha relación con el mal concepto que tiene la Iglesia Católica en sus dogmas y en sus doctrinas, porque la salvación para los católicos está dada por las obras, no está dada por la obra del Señor. Entonces, los católicos ven las obras meritorias como una contribución a la salvación. Entonces, estos actos que están teniendo son como contribuciones adicionales para que esa persona pueda salvarse. Y tanto la idea del purgatorio como la oración por los muertos, la indulgencia, las obras meritorias que hace la Iglesia Católica a favor de los muertos, simplemente tienen una falla y tienen un problema tremendo, que es que, que nos lleva a pensar que el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, no fue suficiente para pagar por los pecados de todos nosotros. O sea, es un sacrificio insuficiente. O sea, es de corto alcance. Y eso es contraproducente con la palabra del Señor, porque Jesucristo murió una sola vez, ¿cierto? Y su sacrificio es para el alcance de todos los escogidos, que no va a depender de nosotros. Entonces, este acto de orar por los muertos expresa eso, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para poder salvarlos a todos. Hermano David, Sí, estaba acordándome de algo, del libro que estoy leyendo, que habla el tema de que, pucha, no sé si lo relaciono, pero no es que quiera abrir algo, un tema justo ahora, pero es que, verdad que lo quiero comentar, háblalo nomás, ya. respecto a Jesús, porque Jesús cuando estaba con su discípulo en carne y hueso, claro, podía estar ahí todo, más él cuando se fue dejó su Espíritu Santo, Ujú, y ahora puede estar en cualquier lugar. Es decir, Jesús mientras estaba en Nazaret no podía estar en otra parte, o sea, me refiero físicamente, exacto, pero él al dejarnos su espíritu está en todos lados. No, eso quería agregarlo, no sé si unirlo, pero no sé por qué hablando del tema del muerto, en el sentido de que Jesús murió, pero resucitó, en ese contexto. exactamente, gracias. ¿Alguien más iba a Doctor, comentar? no, ¿Sí? es que me acordé también, cuando usted habla de la Iglesia Católica, el otro día también leyendo Yo soy de la Iglesia Católica, habla, dice que ellos, dice, que Dios da la salvación al hombre, ¿cierto? Dijo, pero ellos, el hombre tiene que hacer méritos también para la salvación,
Y ellos ponen que el hombre tiene que tener méritos y tiene que ir a la iglesia. O sea, si tú no pones de tu parte para la salvación, ya sea para el purgatorio, otras cosas, y no vas a la iglesia, no te vas a salvar. Entonces, alejan al hombre de, de lo que es realmente la salvación. Porque, como te decía, anulan el servicio de Cristo. Anteceden otras cosas antes de mirar que Cristo, por gracia, nos hizo salvos. Claro, de hecho, la Iglesia Católica tiene siete procederes del ser humano. El actuar bien, el soportar a los que nos caen mal, dicen. Y el último, la oración por los muertos. Entonces, ellos tienen que hacer estas obras diariamente para que puedan tener obras meritorias para alcanzar la salvación. Y como les digo, dentro de eso, simplemente todo esto a nosotros que nos enseña que la Iglesia Católica no cree una expresión total del pecado original, po. Y esto se transforma en un fondo en un ataque contra la persona de Cristo, porque no están confiando en la suficiencia, en el poder suficiente de Cristo. Entonces, todo lo que Cristo enseñó, todo lo que Cristo nos habla de su palabra, cae en una falsedad, ellos caen en una tremenda contradicción, porque la muerte de Cristo fue suficiente para pagar la pena de todos nosotros, de todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. Entonces, cuando dicen que hay que orar, simplemente están diciendo que la sangre de Cristo no alcanzó a limpiarlo a todo, solamente a un grupo reducido. Por lo tanto, la expiación del pecado original queda inconclusa. ¿Y, y, y qué podemos decir de esto? Que la oración del hombre pecador puede más que la sangre de Jesucristo. Es imposible. ¿Algo más que agregar? Bueno, vamos a la pregunta 2. Es más simple. ¿Existen los fantasmas? ¿Por qué sí y por qué no? Les escucho. Hermana Rosita. Sí, pastor. Estaba esperando esta pregunta. Qué No, bueno. lo que pasa es que hoy día me acordé mucho de esta pregunta porque además vi un artículo en la televisión sobre unos monjes famosos. Entonces, no, pues, no existen los fantasmas. No está fundamentado bíblicamente eso. No andan almas vagando. Entonces, la pregunta es, ¿Por qué no. sí que no? Porque sí, porque no, claro. Porque todo lo que se ve, digamos que sea paranormal, no está, no es, o sea, no es de Dios, o es un efecto psicológico, o es un tema de Satanás, literalmente, no, no es de Dios. Entonces, y claro, adelante veía y escuchaba sobre los monjes que sanan, estos monjes famosos. Y claro, hay todo un tema ahí, incluso vi a un teólogo opinar de eso, y, y, y es claramente, no es bíblico tampoco, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, es Jesús. Entonces, em, esa es mi respuesta, que no existen. Amén. Gracias, hermana Rosita. ¿Alguien más? Yo, pastor, Hermano David. viéndolo de otro punto de vista, para mí sí los fantasmas existen. Desde otro punto de vista, de los malos espíritus. Quizá no la clásica imagen por ahí, pero los malos espíritus está porque existe el espíritu de la verdad, que es Jesús, y están los malos espíritus, pero no con esa idea clásica del mundo del fantasma ahí con cacho, no sé, pero existen los malos espíritus. Amén. Hermano César. Buenas noches. A pesar de que yo creo similar a la hermana Rosita, hay una referencia en la Biblia respecto a esta expresión del fantasma, ¿no es cierto? Ahí cuando Jesús camina sobre el agua, viene caminando el Señor en la noche por el agua hacia el bote de los discípulos y ellos, el relato bíblico dice así, que gritan.
es un fantasma, ¿no es cierto? Por lo tanto, eso está en la idea del ser humano desde, Claro, no es de ahora, sino que desde siempre probablemente, ¿cierto? cierto. Gracias, hermano César. Bueno, aquí para poder dilucidar si es sí o si no, no sé si hay algún otro hermano que quiera opinar. No, Yo pastor, quería no, opinar. ¿Quién? No, hermana Ida. no, ¿Quién quiere opinar? Hermano, Yo también. Yo también. ya, hermano Oscar. Yo pienso parecido a lo que decía al hermano César y al hermano David. Yo creo que cuando la Biblia dice que el diablo es capaz de disfrazarse de ángel de luz y como tomar diferentes formas, yo lo veo también un poco así, en el sentido que hay espíritus, por decirlo, angelicales, cuando hay aparición del Señor usa, pero también hay espíritus demoníacos que Satanás se encarga de hacer ver a la gente eh, cosas que son, cosas que a veces no son, pero hay cosas que también se disfraza de cosas para simular una supuesta, o para respaldar una supuesta creencia popular. Entonces yo creo que Satanás se aprovecha de eso. Porque la pregunta es si existe, pues no si es que tenemos un respaldo bíblico tan fundamentado, digamos, ¿cierto? Claro, Ujú. va a depender eh, de cómo nosotros entendamos la pregunta. ¿Hay alguien Sí. más? Y de ahí le explico esta situación. pastor, Sí, yo digo que Sí, no existen los fantasmas o hermana apariciones de Ida. personas difuntas, porque la verdad presentada está clara acerca del estado de los que mueren, incrédulos. Está en Lucas 16:26. Hay un gran abismo entre nosotros y los que mueren, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá, o sea, hacia la muerte, no pueden, ni tampoco pueden los que están muertos pasar hacia donde estamos nosotros, los vivos. Eso, pastor. Gracias. Usted está citando la parábola del rico y Lázaro. Sí, sí, Ya, es lo único gra- casi que tenemos en la Biblia. es casi lo único. Ya, algún hermano más o hermana? No, pastor, yo concuerdo mucho con lo que dijeron anteriormente de que si tomamos la palabra fantasma con el concepto espiritual, ¿no? Con el concepto espiritual para nosotros. Porque, por ejemplo, si la aparición es, por ejemplo, cuando apareció el ángel junto a la madre de Sansón, si tuviéramos este tiempo diríamos un fantasma, ¿no es cierto? Claro. Porque y apareció, la aparición que hizo nuestro el ángel a María, y el ángel que le apareció a Josué, el ángel que le apareció a Jacob, ¿cierto? Muchas veces, si tomamos el concepto de espiritual, aparecía, ¿no es cierto? Aparecía en la escritura, ¿cierto? Y también, como decía Amado, también el enemigo también se disfraza. Entonces, si es yo digo porque sí, si es espiritual. Porque la pregunta era porque sí, porque no. Porque si es un término espiritual, yo diría que sí, porque son demonios y ángeles que están en la tierra, ¿no es cierto?, que están presentes. Pero yo digo, ¿por qué no? No, como decía la hermana, ya el juicio está hecho y ya no hay vuelta atrás, es para el juicio final nomás. Eso sería mi pequeño aporte. Gracias. Bueno, vamos a ir como separando aguas para poder entender bien. La pregunta dice clara. Apariciones de personas difuntas, si lo miramos desde ese punto de vista, no existen. Aunque hay un pasaje y, en el cual nunca se ha llegado a una conclusión final sobre la aparición, es sobre la pitonisa de Endor. De Saúl. Sí, la pitonisa de Endor, cuando Saúl acude y Sí. pide mandar un mensaje a Dios, porque recuerda que él fue negado, Dios lo desahució, Samuel le dijo que no más y nunca más vio a Samuel. Y Saúl, en vista que se aproximaba una batalla contra los filisteos, busca de diversas formas escuchar una respuesta de Dios. Es el único pasaje donde este hombre se disfraza, ¿cierto? Y va a preguntarle a esta mujer que trabaja con la necromancia, que es el contacto con los seres espirituales,
o contacto con los muertos. Este contacto de contactarse con seres espirituales no es solamente de nuestro tiempo. Entonces, como decían, está muy arraigado el contacto con seres espirituales. Ahora, ¿qué pasa? Que Satanás va a usar cualquier término, va a usar cualquier artimaña para que la gente deje de buscar a Dios y de confiar en Dios. El caso de Saúl muestra cuán alejado estaba él de Dios, que él buscó hasta en las cosas que Dios tenía prohibido. En Deuteronomio 11, Dios tenía prohibido el consultar con adivinos, con agoreros o con lo que sea. Entonces, fíjense que, y eso cuando lo dio en el libro de Éxodo. Entonces, estamos hablando de que esta percepción que tiene la humanidad de que hay vida después de esto, está muy ligada a los primeros tiempos. Pero ¿quiénes son esos seres espirituales? Nosotros lo primero que tenemos que entender de que sí existen seres espirituales. Y estos seres espirituales son los ángeles. Y estos ángeles se rebelaron contra Dios, ¿cierto? Y un tercio de los ángeles fueron expulsados y se convirtieron en ¿qué cosa? En Demonios. demonios. Y los demonios tienen, tienen cierta esa capacidad, casi como dice, De de disfrazarse. disfrazarse como ángeles de luz. Miren, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, o sea, sus demonios, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, si los demonios se disfrazan como ángel de luz y como siervos de justicia, entonces aparecerse como un fantasma y hacerse pasar por un ser humano parece estar medio definido como un poder o habilidad que pueden tener los demonios. Y en ese sentido, si lo miramos desde ese punto de vista, sí pueden existir estas fuerzas malignas que pueden tener una apariencia de un ser cercano, de un ser que nosotros conocemos, que son demonios. Ahora, como les digo, eh, teníamos un ejemplo de cómo actúan estos demonios y que, por que se acuerdan, el endemoniado gadareno que Sí, vivía en el cementerio y él aterrorizaba y asustaba a las personas y muchas personas que pensaban que era como un demonio, como un fantasma. Los demonios tienen mucho poder, tienen mucha habilidad para aterrorizar a la gente. ¿Y qué buscan los demonios? Jesús lo dijo que los demonios solamente vienen a buscar, a matar, a robar y a destruir. Entonces, los demonios van a hacer todo lo que está a su alcance para engañar a la gente y no solamente engañar a la gente, y a través de ese engaño hacer que esta gente se aleje de Dios. Y fíjense que es muy probable que en los tiempos del Señor Jesucristo hayan habido muchas de estas apariciones, porque, porque hay otro evento. Según muchos historiadores y teólogos, el momento en donde hubo una mayor presencia o actividad demoníaca en el mundo fue en el tiempo en que Jesucristo estuvo en la tierra. Una gran posesión de demonios. ¿Por qué? Porque trataban de contrarrestar la obra de Jesucristo. Y hoy día también se está a su viendo una propósito. gran actividad espiritual, pero no son seres humanos, son demonios. Y recuerdo que dice Efesios que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni potestad, sino que contra quién es nuestra lucha. ¿Se recuerda lo que dice Efesios capítulo 6? Contra fuentes espirituales de maldad. Claro. Y hace una descripción Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra Contra potestades, huestes. contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando estamos hablando de este tema, un ser humano no puede volver,
a aparecerse. Recuerden lo que hemos visto todo el rato en hebreo, ¿cierto? ¿Qué cosa dice? Que está decidido que muere, el que muere, muerto está y luego el juicio. Entonces, ¿quiénes son esos fantasmas que pueden aparecer? Demonios. Y estaba bien puesto en la memoria colectiva, porque ese ejemplo de los apóstoles muestra que ellos ya tenían conocimiento de estas apariciones, porque si no tuvieran conocimiento, jamás se hubiesen gritado y se hubiesen asustado a confundir a Jesucristo con un fantasma. Entonces, nosotros podemos decir que la Biblia enseña claramente de que hay seres espirituales los cuales se pueden contactar o conectarse y aparecer en nuestro mundo físico. Y hay dos ejemplos posteriores al tiempo bíblico de estos ángeles. Uno, José Moroni. ¿Saben qué fue José Moroni? José Smith, perdón. José Smith, ¿quién fue? Fundador de los mormones. El ¿Y quién se le profeta de los apareció? mormones. ¿Y Se quién se le apareció un apareció? ángel, un ángel. Ya. Y a Mahoma, ¿quién se le aparece? Un Si no, ángel, sí. un ángel. Entonces, si lo miramos desde un punto de vista, una persona difunta, ¿puede volver a aparecer? No, eso es claro y es categórico. ¿Quiénes son entonces que nos quedan? Los demonios. Y estos demonios pueden tomar una apariencia, pero no significa que sean las personas. Tristemente hoy día, este interés paranormal es cada día más común. Hay empresas que se dedican a la caza de fantasmas. Hay psíquicos, hay sesiones de espiritismo, están las cartas al tarot, los medios, la ouija. Y fíjese que el ser humano es consciente del mundo espiritual que hay. Pero tristemente, al tiro hermano David, pero tristemente, en vez de buscar la verdad sobre el mundo espiritual en la palabra de Dios, la gente eh, se deja llevar por ese mundo espiritual demoníaco. Y los demonios se ríen de nosotros, de la humanidad, no de los cristianos. Nosotros no vamos a buscar a ellos, vamos a buscar al Señor. Hermano David, Sí, quería justamente contar en breve una pequeña experiencia, o sea, no sé si experiencia, pero en el medio en que me desempeño yo, por ejemplo, tengo unos colegas que son maestros de yoga, pero tienen un nivel y unas cosas y hablan de espíritu. Entonces, me pasa que al trabajar con ellos nos llevamos bien, pero hay una pesadez que se contrapone. Pero yo es una cosa muy, muy personal y yo me doy cuenta de eso y ahí yo noto esto mismo que estamos hablando, como eso uno lo puede envolver. Es como, claro, o sea, como que al principio cuestionaba yo, a ver, ¿qué debo hacer yo como creyente trabajando donde tengo colegas que practican esas cosas y están ahí? Entonces es como extraño porque yo le pido al Señor que me dé la sabiduría y tener siempre la confianza en Jesús de que Él es el camino y la verdad, pues, como, y ahí mantener mi mente en eso concentrado, pero sí, mi trabajo es con la música, pues, les comento eso, y ahí se da mucho este tema del yoga, del espiritualismo y todos esos temas. Y yo cada vez que puedo trato de sacar a la luz que a todo, entonces no somos libres, somos meramente robots. Les escucho. ¿Qué piensan? ¿Cómo podríamos responderle a estas personas? Si Dios
controla todo, como es creador y dueño de todo y soberano de todo, y Dios ya tiene predestinado los que han de ser salvos, como también los que han de ser condenados. Entonces dicen, no somos libres, somos simplemente robots. ¿Tiene el hombre la libertad? En otras palabras, Pastor, sí, hermano Javier. según yo, bueno, si fuera así como dice la gente, ¿no es cierto? Estaríamos aplicando lo que se llama, ¿no es cierto?, en filosofía el determinismo, que Ujú, significa que todo, que no hay acción humana nada más que hacer. Si pensáramos como ellos dicen, que somos robots, que está todo, pero el Señor nos dio a nosotros el libre albedrío, ¿cierto? Y nos habla de eso. Dio a los hombres la libertad. Por ejemplo, la libertad que dio, la elección que dio a Adán y Eva, ¿no?, que eligieran, ¿no es cierto? Le dijo, yo le pido, pero ustedes vean, elijan. Lo que dice, ¿no es cierto?, el libro de Deuteronomio, ujú. ¿no? Elijan. Elijan qué camino van a seguir, este o este otro. Elijan. Y cuando Josué le dice, ¿no es cierto?, al pueblo, cuando ya está mayor, le dice, ¿cierto?, ustedes elijan, pero yo en mi casa serviré a Jehová. O sea, ahí dice, ustedes elijan si van a seguir. O sea, siempre Dios nos da la oportunidad de elegir, de dar la opción, el albedrío. Esa es mi opinión. O sea, el ser humano tiene libertad. Hay que tener cuidado cuando usamos el término libre albedrío, Sí. porque el libre albedrío que hoy día se enseña mucho en las iglesias es muy alejado de lo que significa la libertad que se nos ha dado. Eh, porque Sí, el libre sí. albedrío, desde el punto de vista arminiano, dice que el hombre tiene la capacidad de decidir si acepta o rechaza el llamado incondicional de Dios. Mm. Entonces, cuando se habla Pastor, de libre albedrío desde ese punto de vista, al tiro, hermana, Aida, estamos diciendo que en el caso tenemos que el hombre puede el mismo determinar y decidir si quiere ser salvo o no quiere ser salvo. Entonces, hay que tener, cuando el hermano Javier está usando el término libre albedrío, pienso que se refiere a la capacidad que tiene ese ser humano, esa capacidad que nos dio Dios de poder tomar decisiones. Y esas decisiones están enmarcadas dentro de un plan divino de Dios. A mí un pastor una vez me lo explicó de una forma muy simple. El libre albedrío, o esa libertad de decidir, es como un jugador en una cancha de fútbol. El jugador se puede desplazar dentro de toda la cancha, ¿cierto? Y hacer mil y unas maravillas con el dominio y control de pelota. Pero hay reglas. Y él va a decidir qué hacer dentro de la cancha. Pero él no puede salir de la cancha a hacer lo que quiera. Simplemente lo puede hacer dentro de la cancha. Y la libertad del cristiano está dado en eso. El Señor dio la capacidad de poder escoger, de poder decidir si obedecemos o desobedecemos, si acatamos el consejo o lo pasamos por alto. Había un hermano que quería hablar, no me fijé quién era, o una hermana, no, la hermana Ida. Sí, pero usted ya lo dijo, pastor. Disculpe, hermana. No, no está Ah, bien. ya. Entonces, Es que yo quería decir, pastor, que es lo que dice usted, el libre albedrío en el sentido de reformado es que tenemos un libre albedrío limitado, es decir, tenemos la libertad de decidir en cuanto a posesión, me compro esto, me compro este otro, qué sé yo, pero en cuanto a la elección, en cuanto a sí, yo quiero ser salvo, yo, no, en lo espiritual el Señor es el que decide, Él es el soberano. amén. Además que el pecado Entonces, Él nos eligió a nosotros, no nosotros a Él. Amén. sí, Hermana Ida. es que Después, cuando hermano entró Javier. el pecado, nosotros no tenemos capacidad de elegir lo bueno. Siempre vamos a estar pecando. Amén, Es, amén. Amén. es eso, no tenemos capacidad de elegir lo bueno. Así que es difícil el tema. Amén. Gracias, hermana Aida. Hermano Javier. no era yo, pastor. Ya ha hablado mucho, Javier. Ok. Hermano Giovanni. Hermano No era, Giovanni. era yo que quería decir algo. Ya, hermana Eh, Rosita. sí, referente al libre albedrío, yo lo aprendí
con el ejemplo del pescadito cuando se sale del mar, porque el mar es Dios y todo lo que Él nos ofrece. Y el pescadito cuando se sale del mar simplemente se murió, o sea, se perdió, se murió. ¿Mm? Entonces, el libre albedrío está dentro de todo lo que Dios nos ofrece. Y es solo en eso que nosotros tenemos como sus hijos, digamos. Pero también por otro lado, aquí la pregunta dice que si Dios controla todo, todo y predestina, eh, con ese argumento muchas personas inconversas le echan la culpa a Dios de todo lo que pasa, lo malo, de las tragedias, del hambre, etcétera. Eh, y por ese lado, también se olvidan de que el hombre que decidió muchas cosas y se apartó de Dios, entonces tiene que asumir las consecuencias. Em, Exactamente. entonces no es Dios muchas veces el que es como el responsable de las tragedias que ocurren mundialmente. Eso era. Gracias. Que venían a despedirse mis hijas, por eso lo estábamos viendo. Hermano Giovanni, Amén. Doctor. Pastor, sí, mire, bueno, con el tema de libre albedrío, bueno, yo digo que el hombre en su estado caído sigue eligiendo, pero obviamente también como decía el hermano, elige pecar, ¿cierto? Elige, por lo tanto, no es un robot, no, se piensan que somos robots, y muchos también se piensan que es el Señor como eligiendo por nosotros, y quiero hacerme entender, porque nosotros tenemos una voluntad caída, ¿cierto? En el cual nosotros elegimos pecar, ¿cierto? Y no podemos escoger lo bueno espiritualmente o moralmente. Y muchos dicen como que cuando Dios nos predestina y nos elige, es como que si Él nos estuviera arrastrando en contra de nuestra voluntad, ¿cierto? Pero hay un versículo que dice que Dios nos da una nueva voluntad, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Por lo tanto, no es que Dios nos esté arrastrando en contra de nuestra voluntad, sino que Él nos da una nueva voluntad, un nuevo nacimiento. Por lo tanto, sí se puede decir que, digamos, ahora libremente elijo al Señor porque Él me ha dado una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Obviamente nosotros entendemos que si el Señor nos elige, eso obviamente Dios nos elige y a través de esa elección y esa nueva voluntad que nos da el Señor, nosotros ahora libremente podemos ahora escogerlo a Él. Por lo tanto, hay una nueva voluntad en nuestra vida. Obviamente, la otra voluntad que nosotros teníamos, nosotros elegíamos, pero siempre elegimos. El nuestro, y esa elección está determinada también por nuestros deseos, ¿cierto? Esos deseos que nos determinaban a elegir lo malo, a no elegir al Señor. Y por lo tanto, Dios nos da nuevos deseos en nuestro corazón. amén, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna opinión más? Gracias. Pasamos a esta. Y esta ya se encuentran en el libro. Y esta ya son materia de estudio. Dice, ¿cuáles son los tres grandes actos de imputación en la historia redentora? El pecado de Adán se imputa a sus descendientes. Ya. La erradicación del pecado incluye otros dos grandes actos de imputación. Los pecados de los que son salvos se imputan a Cristo. La justicia de Cristo se imputa a los que son salvos. ¿Algo que explicar acá? Claro, ¿cierto? No, muy Yo lo bien, encuentro muy bien, claro, ¿o muy no? bien. Es muy, muy clarísimo. El Adán fue el primer hombre federal. La decisión que él recae sobre toda la descendencia, sobre la posteridad. Cristo nos salva, y la justicia de Dios recae sobre nosotros. Como Pablo dice, como el pecado entró por un hombre, así por un hombre, ¿cierto? Tenemos la redención y la vida eterna. Muy bien, pasamos a la siguiente. ¿Qué podemos decir? Que la salvación es más que una simple redención.
Eh, Porque la meta de la redención es de levantar al hombre a un nivel más alto que donde estuvo antes de la caída, un nivel en la cual el pecado o la incredulidad será imposible. Esto por la gracia sobreabundante de Dios. Amén. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Podríamos comentarlo? Hay bastante que comentar. Le escuchamos. Sabemos que Adán podía pecar o podía no pecar. El hombre caído solo puede pecar. En el hombre redimido, el poder esclavizante del pecado ha sido roto. Así, para él es posible resistir el pecado. Por la gracia está restaurado a una condición de poder pecar o poder no pecar. Pero no tan solamente eso. Adams llama el estado del cristiano más que redención, porque una simple redención hubiera sido restauración a la misma posición donde estuvo antes de caer. No es así. Gracias, hermana Aida. ¿Alguien más quiere aportar algo a este punto? Interesante porque muchas veces la gente piensa que el acto de la restauración del hombre, ¿cierto? La regeneración, nos vuelve al mismo nivel en que estábamos con Adán, cuando se crió al ser humano, ¿cierto? Pero nosotros hoy día, gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, hay una gran diferencia. El Espíritu Santo mora en nosotros que somos hijos de Dios. Por lo tanto, la presencia de Dios ahora no es externa, ahora es interna. Y es el Espíritu Santo el que nos va a redarguir de justicia, de juicio y de pecado. Y es el Espíritu Santo el que nos va a fortalecer para que nosotros podamos soportar y sobrellevar la tentación y las pruebas. Ser más capaces de obedecer a Dios. No estamos solos ahora. Mm. De hecho, el Señor Jesucristo dice, es aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? A- Hasta la eternidad. Siempre. No hasta el fin del mundo, porque si somos escogidos de Dios, vamos a morar con Él eternamente. Entonces, ya nosotros hemos sido regenerados, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, como dice Pablo en Colosenses, y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿cierto? Por lo tanto, hoy día esa capacidad de ser restaurado nos da la capacidad de poder pecar o de no pecar, y tenemos esa opción. Y si nosotros somos fieles al Señor y buscamos al Señor, vamos a ser más conscientes de lo que era Adán, de lo que significa pecar y de lo que significa transgredir la ley de Dios. Porque el Espíritu Santo nos está enseñando a través de la Sagrada Escritura, a través de nuestra experiencia, que fuimos creados con un solo propósito, que es el de glorificar a Dios, es que es el de agradarle a Él, es de hacer su voluntad. Porque ya vimos las consecuencias del pecado. Y nosotros no queremos esas consecuencias. Nosotros queremos estar con Dios, estar al mismo nivel o a un nivel superior del cual estuvo Adán. Nosotros ahora tenemos esa capacidad de obedecer a Dios, mucho mejor que como lo hizo Adán. Por eso Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y qué cosa más maravillosa. Entonces,